Muy bien, alumnos, tengan con todos muy buenos días. Estamos ya en esta semana número 5, una semana de repaso en la cual nosotros la iniciamos el día de hoy. Es así que en esta semana vamos a ver los 4 primeros temas que ya hemos visto en lo que va de nuestro segundo trimestre. Es así que voy a proceder en estos momentos a compartir pantalla con ustedes para empezar con nuestro repaso. Muy bien. Cuando nosotros justamente hablamos ya de esta semana 5, ya saben ustedes que en esta semana lo que hacemos es repasar esos temas que ya hemos avanzado hasta el momento en sí, 4, ¿no? Hemos hablado nosotros del tiempo pretérito, ya habíamos hecho la continuación del verbo porque en el primer trimestre lo habíamos empezado y en este segundo trimestre lo estamos finalizando. ¿Qué es el pretérito? Pues el pretérito es el tiempo pasado, ¿cierto? Es el pasado. Entonces, vamos a ver al tipo de pretérito que tenemos y es el pretérito imperfecto. Muchos nos preguntamos, ¿qué era el pretérito imperfecto? Pues el pretérito imperfecto es la forma verbal que expresa hechos o acciones inacabadas, es decir, no señala ni el principio ni el fin de la acción. Es por ese motivo de que tenemos clases de pretéritos imperfectos. Tenemos la reiteración, que aparece apoyado en algún elemento contextual, ¿cierto? Que me va a marcar esa reiteración. Por ejemplo, siempre regresaba con la misma sonrisa. Aquí, marcando la reiteración, es siempre, ¿no? Siempre. Tenemos el pretérito también de apertura, que consiste cuando abre una narración o relato. Nosotros lo tenemos bien presente, que lo encontramos en todas las narraciones, en los cuentos. Había una vez, ¿no? Había una vez. Ahí siempre tenemos, ¿no? De apertura. Luego también tenemos la cortesía, que consiste cuando aparece en verbos tales como querer, poder, desear, es decir, el mismo contexto oracional nos va a indicar esa cortesía. Por ejemplo, ¿qué deseaba usted comprar? ¿Cierto? Deseaba, el verbo está en un pretérito imperfecto de cortesía. Tenemos el conato, que justamente el conato consiste cuando la acción aparece interrumpida por otra. Por ejemplo, yo me levantaba cuando oí la explosión, ¿cierto? Una acción interrumpida por otra. También tenemos aquí lo que es la fantasía, que cuando es utilizado por los niños en la designación de sus personajes cuando están en pleno juego, ¿no? Por ejemplo, yo era la princesa y tú un dragón. Tenemos el cierre, consiste cuando cierra la narración y generalmente después de un pretérito indefinido. Por ejemplo, se fueron alejando mientras caía la noche, ¿no? Se fueron alejando mientras caía la noche. Ahí tenemos el cierre. Y ahora tenemos el pretérito de futuro, que cuando se refiere a algo que se dijo u ocurrió en un tiempo pasado, pero que estaba previsto para el futuro, ¿cierto? Estaba previsto para el futuro, nos dice. Veamos. ¿No era el partido mañana? Ahí tenemos el pretérito imperfecto de futuro. Continuamos. Ahora el pretérito indefinido. ¿Y en qué consiste el pretérito indefinido? Pues el pretérito indefinido nos dice lo siguiente, que es llamado también pretérito perfecto simple. Es la forma verbal que expresa hechos acaecidos en una unidad de tiempo que ya ha pasado para el hablante, nos dice, ¿cierto? Que ya ha pasado para el hablante. Por ejemplo, ayer regresé temprano a casa. Ahora tenemos el pretérito perfecto. El pretérito perfecto nos dice que con este pretérito también nos referimos a hechos pasados, pero que tienen relación con la unidad de tiempo que aún no ha terminado para el hablante. Por ejemplo, esta semana hemos ido 2 veces al cine. Tenemos el pretérito pluscuamperfecto, que da por la formación de una perífrasis verbal donde unimos el verbo auxiliar había más un participio. Por ejemplo, cuando mis vecinos llegaron, nosotros habíamos terminado de cenar. Allí lo tenemos, el pluscuamperfecto. Tenemos también el pretérito anterior,
Este consiste que es una forma verbal pasada que siempre indica anterioridad a otra acción verbal, pero con el valor indefinido añadido de inmediatez. Por ejemplo, nos fuimos del teatro cuando hubo acabado el primer acto. Allí estamos frente al pretérito anterior. Luego hemos visto nosotros lo que es el futuro. Y ya sabemos nosotros de que el futuro nos expresa hechos o acciones venideras, es decir, que están por suceder o desarrollarse. Y en el futuro hemos visto el futuro simple. ¿Qué es el futuro simple? A este futuro simple les decía también que es llamado también como futuro imperfecto y se usa para expresar hechos que aún están por venir. Y por lo tanto, en algunos casos, presenta valores también como la probabilidad, que nos indica algo aproximado, no se tiene una plena certeza, ya lo veíamos, por ejemplo, tendrá ahora 20 años, ¿no? Tendrá. Nos dice una probabilidad porque no nos está diciendo prácticamente una certeza. Tenemos el mandato, cuando aparecen ciertos enunciados negativos o no, por ejemplo, no regresarás nunca más a mi casa. Tenemos ahora el futuro simple de intensificación, que la intensificación, cuando aparecen enunciados exclamativos y con entonación suspendida, que adopta un cierto matiz negativo como que es un insulto, lo veíamos, ¿no? El punto, allí está, entre signos de interrogación, de exclamación y con los puntos suspensivos. Tenemos también la atenuación, cuando el hablante quiere atenuar el valor de su mensaje. Por ejemplo, no le ocultaré que estoy muy molesto, es decir, dejar bien en claro aquel mensaje y todo aquello que quieras transmitir. Tenemos la incertidumbre. ¿Quién llamará a estas horas, no? Nos muestra una incertidumbre. Luego hemos visto también el futuro compuesto. Y el futuro compuesto o futuro perfecto es una forma verbal que expresa tiempo futuro con relación al momento en que está situado el hablante y además indica anterioridad a otra acción. Por ejemplo, cuando traigan la lámpara, yo ya habré puesto el enchufe. Tenemos luego tenemos el condicional simple. Y el condicional simple o condicional imperfecto es una forma verbal que sirve para expresar normalmente una acción posterior a otra acción. Por ejemplo, pues es el cine, te acompañaría, ¿no? Ahí tenemos el condicional simple. También hemos visto el condicional compuesto, que este condicional compuesto, también conocido como condicional perfecto, me permite indicar una acción posterior a otra acción. Veamos el ejemplo. Me habría comprado el pantalón si hubiese tenido el dinero. Entonces, allí está lo que nos dice la teoría, ¿no? Que nos permite indicar una acción posterior a otra acción. Luego también nosotros hemos visto la clasificación semántica de los verbos. Hemos visto los verbos copulativos. ¿Qué es un verbo copulativo? Verbos que carecen de significado. Y los verbos copulativos por excelencia son ser, estar, parecer. Y estos verbos copulativos son muy fáciles de reconocerlos porque nos quedamos tan solo con sujeto y predicado. Y si observamos que la oración no tiene un sentido completo, entonces automáticamente estamos frente a un verbo copulativo. Y los verbos copulativos, su función es de que unen a un sujeto con su determinado atributo. Veamos, María es hermosa, que es verbo copulativo, porque si yo digo María es, no hay un sentido completo, por lo tanto es un copulativo. Y hermosa aquí es un atributo. Pedro parece triste, ¿no? También yo no puedo usar solo la oración. En Pedro parece porque no hay un sentido completo. Carlos es médico. Igual, allí médico es un atributo. En Pedro parece triste, triste un atributo. Y en María es hermosa, hermoso es un atributo. Y como pueden ver, son adjetivos y sustantivos. Es por esta razón que los adjetivos y los sustantivos son las categorías gramaticales que cumplen la función de atributos cuando son acompañados por un verbo copulativo. Y también hemos visto los verbos no copulativos. Pues estos verbos no copulativos son todo lo contrario de los copulativos, porque ellos sí tienen un sentido completo. Por eso nos dice que son verbos cuya alusión léxica es más completa. Y aquí pues vamos a tener clases de verbos
no copulativos, y tenemos a los verbos transitivos. Nosotros vamos a estar frente a un verbo transitivo cuando la estructura del verbo o en el predicado o en el sintagma verbal, este verbo va a ser acompañado por un objeto directo. Cuando es acompañado por un objeto directo, es un verbo transitivo. Por ejemplo, compré un auto moderno, ¿cierto? Compré un auto moderno. ¿Qué compré? Un auto moderno, lo compré. Por lo tanto, un auto moderno es un objeto directo y compré aquí vendría a ser un verbo transitivo. Tenemos a los verbos intransitivos. Los verbos intransitivos justamente nos dicen de que estos verbos no van a ser acompañados por un objeto directo, pero sí pueden tener cualquier otro elemento oracional. Veamos el ejemplo. Trabajo en la oficina moderna, ¿cierto? Y en la oficina moderna, como ustedes pueden observar allí, en la oficina moderna, es un complemento circunstancial que me indica lugar. Por lo tanto, este complemento circunstancial del lugar no es un objeto directo. Entonces, por ese motivo, es un verbo intransitivo, como pueden observar allí ustedes en pantalla. Veamos a los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos son aquellos verbos donde el sujeto realiza la acción a beneficio propio. Por eso aceptan los agregados a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo. Y además, van a ir acompañados de un pronombre átono. Veamos, yo me baño, ¿cierto? A mí mismo. Entonces es un verbo reflexivo. Tenemos tú te tocas el rostro, ¿cierto? A ti mismo, acepta el agregado, por lo tanto, verbo reflexivo. Los cuasirreflejos tenemos, ¿no? Un verbo cuasirreflejo, su mismo nombre nos dice cuasirreflejo, porque en realidad no es un reflejo. Decimos cuasirreflejo porque aquí ya no va a aceptar a los agregados a mí mismo, a ti mismo, ni a sí mismo, pero es un cuasirreflejo porque también el verbo va a ir acompañado de un pronombre átono. Por ejemplo, ayer nos fuimos al cine. Nos, el pronombre átono, ¿no? Allí está. Luego tenemos los verbos recíprocos, que es un verbo recíproco, su mismo nombre lo dice, hay una reciprocidad, ¿no? Es decir, aquí, en estas oraciones, vamos a tener a un sujeto en común o más de un sujeto que van a realizar la misma acción. Pero para que sea recíproco, va a aceptar el agregado a sí mismo, no, va a aceptar el agregado mutuamente. Por ejemplo, nos respetamos, o sea, mutuamente respetamos como siempre. Ya nos respetamos como siempre. Allí está un recíproco. Hay que recordar que los verbos reflexivos, cuasirreflejos y recíprocos son agrupados bajo el nombre de verbos pronominales, porque estos tres clases de verbos siempre van acompañados de los pronombres átonos, que son me, te, se, nos, os. Y también tenemos a los impersonales, ¿no? Justamente, veamos aquí. Ayer llovió incesantemente, que aquí justamente los impersonales, los que nos marca son hechos o fenómenos meteorológicos. Ahora tenemos a la clasificación morfológica de los verbos. En esta clasificación morfológica de los verbos vamos a ver la estructura del verbo. Vamos a tener a los verbos regulares, que justamente los verbos regulares nos permiten observar de que al momento en que nosotros vamos a conjugar al verbo modelo, cuando está en su estado primitivo, en su estado natural, en cualquiera de las personas gramaticales y en cualquiera de los tiempos verbales, su lexema no va a cambiar o no va a variar. Y cuando no cambia o no varía, pues vamos a estar frente a un verbo regular. Por ejemplo, bailar, lo conjugamos bailo, bailas, baila, bailamos y bailan. Lo hemos conjugado en las tres personas gramaticales del número singular y del número plural. Y observamos de que en todas estas conjugaciones el lexema se sigue manteniendo del verbo del cual ha sido conjugado, que es bailar, lo sigue manteniendo. Entonces, como lo mantiene, decimos que es un verbo regular. Luego tenemos también a los verbos irregulares. Y los verbos irregulares son aquellos de que al momento en que los conjugamos, el lexema va a variar, no se va a mantener del verbo modelo del cual está siendo conjugado, sino es de que va a tener alguna variación o en algunos casos va a ser un cambio radical. Veamos de rogar, yo digo ruego, tú ruegas, él ruega, nosotros rogamos, ustedes ruegan,
ellos o ellas ruegan. Y como podemos observar, de rogar, que es el verbo modelo, no se está manteniendo, no se mantiene de ninguna manera el lexema cuando lo hemos conjugado. Por lo tanto, como no se mantiene, estamos frente a un verbo irregular. Ahora tenemos a los verbos defectivos. ¿Qué son los verbos defectivos? Pues los verbos defectivos también son conocidos como incompletos porque no pueden conjugarse en todas las personas ni en todos los tiempos verbales, porque su significado no lo permite. Por ejemplo, acaecer, acaecen y acaecen, es decir, solo pueden ser conjugados en tercera persona gramatical. Y por último, los unipersonales. Y a estos unipersonales justamente también se les llama como terciopersonales porque tan solo se pueden conjugar en tercera persona gramatical. Pero aquí hay una diferencia. Nosotros ya no los relacionamos con el significado, sino que nos van a mostrar hechos o fenómenos naturales. Ya, por ejemplo, como llover, relampaguear y granizar, nosotros no los podemos personificar. Por eso son unipersonales, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros hemos visto en lo que va del segundo trimestre en nuestros temas. Espero que tengan un buen inicio de semana y nos reencontramos en nuestras clases. Es así que nos vemos. Hasta luego.